Bueno, a ver por dónde empezamos. Creo que la vida de este niño siempre se puso difícil. Cuando tenía aproximadamente 4 a 5 años, vi partir a mi madre en un viaje sin retorno cuando decidió quitarse la vida. Lo único que hice fue darle un último abrazo. Yo creo que de niños todos vivimos ilusionados, con ganas de hacer tantas cosas, pero en ocasiones, a veces, nos quitan esas ganas y nos arrebatan esa ilusión. En el colegio, los profesores siempre me usaban de ejemplo. Un ejemplo a no seguir. Un ejemplo a lo que no se debe hacer. Y creo que a aquellos profesores les encantaba humillar a un niño. En toda familia siempre hay alguien con una habilidad. Y este era el caso de mis primos, quienes tenían una habilidad en el dibujo que verdaderamente me fascinaba. Verlos hacer esos trabajos era increíble, y yo quise hacer lo mismo, pero mis trabajos nunca se veían como los de ellos. Era malo hasta en lo que me gustaba. Recuerdo un día en que los docentes revisaron mi cuaderno y encontraron esos dibujos, y me empezaron a decir de todo. Se reían, los compañeros, todos se burlaban de mí. Llamaron a mi padre y desde aquel entonces era prohibido hacer esos dibujitos. Esos dibujitos, así le decían. Pero era algo que me gustaba y a escondidas siempre lo hacía. Y cuando me pillaban tenía que afrontar el castigo. Desde aquel día en que mi madre partió, a mi padre siempre le iba mal. Primero, su propio padrino le prometió una empresa y fue estafado por él mismo, despojándolo de los ahorros de toda su vida. Y para salir del problema, tuvo que vender la casa. Segundo, una entidad financiera que prometía intereses altos a los ahorristas se declaró en quiebra. Sí, nuevamente a despedirse de los ahorros. Y para salir de lo ocurrido, mi padre tuvo que vender nuevamente la casa. Años después, mi padre conoció a una mujer y juntos decidieron emprender nuevos proyectos, accediendo a un préstamo bancario. Mi padre, de profesión agricultor, se dedicaba mayormente al cultivo de arroz, allá en los Yungas. Incrementó la producción, pero la cosecha se echó a perder. Los cultivos se enfermaron, las ventas cayeron y bueno, no dio para recuperar lo invertido y ya no se podía alcanzar a pagar el mes. Mi padre tuvo que despojarse de sus bienes y prestándose de otros alcanzó a pagar hasta cierto punto, pero el monto era muy fuerte, era muy difícil alcanzar el mes. Pero lo bueno es que esta vez él no vendió la casa. Recuerdo que todos los días funcionarios de la entidad venían a tocar la puerta, enojados diciendo que tu padre era un deudor, que tu padre iría a prisión. Pintaban las paredes con letras gigantes que decía deudores morosos. ¿Recuerdan aquella casa a la que nos habíamos aferrado? La entidad financiera nos la arrebató y con ella creímos que la deuda estaría pagada, pero no. Los intereses eran muy altos. Mi padre entró en una gran depresión, a tal grado de querer suicidarse para librarse de aquella gran deuda, pero gracias a Dios no se dio. Al no saber cómo pagar las deudas, mi padre en su desesperación decidió partir a la Argentina. Con un último abrazo, él se despidió y no lo volvimos a ver por mucho tiempo. Después de la partida de mi padre, mis hermanos también se fueron y yo quedé al cuidado de mis tíos. Siempre les ayudaba en sus chacos,
y ganaba algo de dinero para poder pagar algo de mis estudios. En el colegio, como les dije, nunca fui un alumno destacado, pero aquello que de niño me fascinaba siempre estuvo ahí, y gracias a esa habilidad pude hacer muchos amigos. A duras penas logré terminar el colegio y al día siguiente partí a la Argentina con mis hermanos para encontrarme con mi padre. Y así fue, partimos a la Argentina y por fin la familia unida, una vez más, lejos de casa, pero en familia. 3 años estuvimos fuera y con mis hermanos decidimos retornar a Bolivia. A 2 años de retornar a Bolivia, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un instituto muy reconocido a nivel nacional, el Centro Boliviano Americano. Por 6 años fue mi segundo hogar, donde me hice de grandes amigos. Además que tuve la oportunidad de formarme como diseñador gráfico. Me gustaba tanto hacer dibujos y vi que con esto iba a poder hacer de una diferente manera esto que me gustaba. De la misma manera, todos se reían, me reprochaban, me decían que por qué sigues haciendo estos dibujitos, que pierdes el tiempo, muchas cosas. Pero a estas alturas ya no me interesaba lo que decían y seguí haciendo. A veces yo creo que la familia se equivoca en cuestionar las decisiones de uno. Seis años habían pasado cuando recibí una llamada. Mi padre, quien ese entonces ya había retornado de Argentina y se había establecido en Pando, Cobija. Uno de esos días había caído enfermo y sin pensarlo 2 veces renuncié a mi trabajo para ir con él, porque quizás aquel día hubiera sido perderlo para siempre. Luego, motivado, intenté entrar a un canal televisivo del lugar y de una me dijeron que no. Me metí a la U, no sé por qué. Estudiando en la U, tuve la oportunidad de trabajar en Unitel Pando. De Unitel Pando me fui a TVU y de TVU, gracias a una amiga, tuve la oportunidad de ingresar a Bolivia TV Regional Pando, donde supuestamente debía estar solo por 6 meses, pero hasta la fecha aún sigo, quién sabe hasta cuándo.